was a show about a team of female secret agents called Fox Force 5. There was a blonde one, Somerset O'Neill. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's specialty was sex. Espèce de salope, blonde. Je ne te dirai rien. What was your specialty? Knives. Hola a todos, mi nombre es Cristian y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Series MacGuffin. En este nuevo vídeo les hablaré un poco sobre el personaje interpretado por Uma Thurman, la novia o la guerrera vengadora Mamba Negra de la película Kill Bill. ¿Por qué hablar de este personaje? En primer lugar, porque su evolución a lo largo de los dos volúmenes merece ser analizada. Y en segundo lugar, porque la estructura del guión nos facilita entender cómo Mamba Negra logra alcanzar su objetivo. Es así que nos detendremos un momento a conocer algunos de los rasgos que diferencian a Mamba Negra del resto de los personajes y por qué estos rasgos la convierten en uno de los personajes más completos y fuertes tanto de la película como de la obra de Quentin Tarantino. Beatrix Kiddo va de frente, sin rodeos y sin vueltas. Es uno de los pocos personajes, por no decir el único, que no se presta al juego del insulto verbal. A diferencia de él, que sin haber previsto la llamada de Bill, no tuvo suceso en su intento de asesinar a Beatrix en el hospital, debido al placer verbal que le procuraba dicha situación. Es la misma razón por la cual Vernita Green, en su tentativa de degradar verbalmente a su contrincante, como la de hacerse compadecer por medio de palabras o fotografías, que estos recursos no solo le fueron ineficaces, pero que al final son el resultado de una falta de concentración, concentración que le falló en el momento del disparo. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. En menor medida, Orenishi también se sirve de los insultos, pero estos no alteran al combate, que además ya había sido prolongado por la intervención de los Yakuza. En los dos volúmenes de Kill Bill, Beatrix Kiddo se encuentra en situación de desventaja o incluso de extremo peligro en dos escenas similares, que llevan a este personaje a la redención. Estas escenas están relacionadas con el manejo y el dominio del cuerpo como tal, pero también como arma. En el primer volumen vemos de qué manera, luego de haberse recuperado del coma y de haber podido llegar hasta el Pussy Wagon o coñoneta, Beatrix comienza a convertirse de nuevo en Mamba Negra. Sin embargo, para llevar a cabo su objetivo, debe sobrepasar su primer obstáculo, rehabilitar todo su cuerpo, puesto que tanto piernas como pies se encuentran inmóviles. Una vez dada la iniciativa, el personaje se rememora de uno de sus asaltantes y ex compañeros del escuadrón, Orenishi. Este recuerdo es presentado en forma de dibujos animados, género más que necesario para invocar la venganza. ¿Por qué este personaje entre los 5? Uno de los indicios, además del que venimos de ver, puede ser porque Orenishi es el personaje de entre los 4 ex compañeros al que su pasado se asemeja más con el de Beatrix, puesto que como ella, Oren o Boca de Algodón también sufrió la pérdida de sus familiares, y que como lo hará más tarde Beatrix, terminará por vengarse de todos los culpables. Este recuerdo será seguido del primer logro de Beatrix, mover el dedo pulgar del pie. Este gesto, originado por un pasaje a través de la memoria de su personaje y que termina por reactivar de cierta manera su cuerpo, está reiterado y profundizado en el volumen 2,
esta vez no por un rehabilitamiento del mismo, sino por un dominio y manejo del cuerpo como arma. Lo dicho sucede en la escena en que Mamba Negra, a causa de Bud, se encuentra atada y encerrada al interior de una tumba a metros de profundidad. Beatrix, para poder salir de la tumba, se rememora esta vez de su aprendizaje en China con el antiguo maestro Pai Mei. Romper la tabla es una de las primeras actividades impuestas por el maestro a Mamba Negra, gesto que no se verá a lo largo de este capítulo, pero que veremos solo realizado en el momento en que nuestro personaje logra en fin salir de la tumba. En el guión, estas dos escenas son claves para comprender en un sentido más general la estructura narrativa de ambos volúmenes. Es en el primer recuerdo que podemos hacer posible una analogía entre los personajes Oren y Beatrix debido a sus pasados trágicos, pero similares que vinculan tanto a una como a la otra en su deseo de venganza. De esta manera, podemos calificar el volumen 1 como una evolución del personaje de Mamba Negra a través del afrontamiento de sí misma, ya que Bernita, su otra contrincante en esta primera parte, es madre, esposa y ex miembro del escuadrón, o sea, la versión masacrada del futuro de Beatrix. En el recuerdo flashback del volumen 2, vemos dos acciones que harán posible la terminación de la venganza. El primero será el acto de romper la tabla, pero sobre todo el de servirse de su mano, más como un humano que como un animal, dirá Pai Mei. Y el de los 5 puntos y palma que revientan al corazón. En definitiva, un aprendizaje y dominio total de su cuerpo digno de los mejores luchadores de artes marciales, esto que explica una evolución del personaje entre ambos volúmenes, pero también revelador de superioridad ante todos los ex integrantes del escuadrón, incluyendo a Bill. Estos dos flashbacks y 2 capítulos de los 10 en los que se dividen las dos partes se diferencian del resto, ya que ambos hacen parte de géneros muy diferentes, el uno por ser un episodio 100% anime y el otro por ser un filme auténtico de artes marciales, una de las tantas características que hacen que este filme se distinga un poco del resto de la obra tarantiniana. El lazo que une a Mamba Negra a su sable japonés, la katana, va más allá del simple afecto que le porta Bill, o incluso de la afición de él. La katana es utilizada por Beatrix como una prolongación de su brazo, un órgano más de su cuerpo, si nos atrevemos a decir. Un ejemplo clave es en la escena de la Casa de las Hojas Azules en su duelo con Gogo, la protectora de Oren. Esta escena muestra cómo al poco tiempo después de haber perdido la katana de su mano, los movimientos de Mamba Negra se hacen cada vez más temblorosos, dudosos y que por poco la llevan a la muerte. Mamba Negra se sirve su katana mejor que sus rivales, ya que al igual que el silencio, ella pasa al acto por encima de la vanidad demostrativa, ganando así tiempo y ventaja sobre sus contrincantes. También parece ser la única forma por la cual podrá vencer a Bill, como la mayoría de sus enemigos. Mismo si a veces este exceso de confianza hacia este instrumento le juega en su contra, como lo muestra su intento frustrado al querer matar a Bud, este último sirviéndose de una escopeta como de otras armas muy lejanas al sable. De esta manera se entiende por qué Bud, único hombre a excepción de Bill, no merece ser ejecutado bajo las reglas del arte por Mamba Negra. Volviendo a esta relación casi simbiótica entre el protagonista con su instrumento, aunque fundamentada, esta necesidad en el volumen 2 no es más que pretexto, puesto que como vimos anteriormente, la segunda parte de Kill Bill está centrada en el reaprendizaje y empleo de su cuerpo como arma, y así poder salir de la tumba. Es decir, primero renacer y luego poder exterminar a Bill. Pero antes de ello, como le intitula el capítulo, Beatrix deberá enfrentarse a él, y aunque toda la escena gire alrededor de la katana, ella simplifica su misión arrancando completamente el otro ojo a su rival, es decir, con la mano, y será también con la mano que terminará por matar a Bill.
Wiggle your big toe. Don't be a... Now you should listen to this because this concerns you. Personaje copia de otros, situaciones de la película similares a otras, sobreabundancia de referencias hacia otras películas. Lo único que podemos constatar es que Beatrix Kiddo o Mamba Negra reúne muchas las cualidades de otros personajes tarantinianos como de otros personajes de géneros muy variados. Y que por esa, pero también por algunas de las razones que venimos de nombrar, que Kill Bill, o saldo de cuentas, quedará como una de las mejores vengadoras de película.